Les voy a contar un poquito de historia en este video. Era 1980, empezaba una década nueva. En Colombia éramos, porque yo soy de 1975, éramos 27.3 millones de habitantes. Éramos muy poquito, ahora creo que somos un poquito más del doble o cerca del doble. El salario mínimo era 5.700 pesos. Julio César Turbay Ayala era el presidente, estaba en su segundo año. Se aprobaba el tratado de extradición, pero el presidente no lo quería firmar. Y por primera vez veríamos televisión a color. Nuestra transmisión, que es de blanco y negro, como nos estamos viendo ahora, se va a transformar en color. Con mucha alegría, hagamos así. Por primera vez se transmitiría el Reinado Nacional de la Belleza a color. Empezaba una década con muchos cambios, no solo para Colombia, sino también para Latinoamérica y también para el mundo. Pero también empezaba una época nueva para el motociclismo, y es porque en septiembre de 1980 BMW presentaría lo que sería la primera moto de aventura del mundo. Es decir, BMW crearía un segmento nuevo con una motocicleta de aventura. Anteriormente la gente tenía que modificar o motos de enduro como una Honda XR350, una XL500, otro tipo de motocicleta para poder aventurarse por el mundo. Pero BMW, después de haber ganado varios campeonatos del International Six Days Enduro y algunas otras competencias de enduro en Europa, en una motocicleta con un motor de 800 centímetros cúbicos y todavía utilizando cardán y todo esto que veíamos anteriormente, se decidió a lanzar nuevamente en septiembre de 1980, presentando en la feria la BMW R80 GS, una motocicleta que empezaría todo este movimiento y toda esta secta, llamémosla así, de las motocicletas de aventura, y siendo como el estandarte por el cual todas las motos de aquí en adelante se regirían. La BMW, la GS, la Gelande Strada, es decir, para cualquier camino, para cualquier carretera, se convertiría en la motocicleta por la que todos los otros fabricantes iban a construir sus motocicletas. 43 años después, la BMW GS sigue siendo la reina de las motocicletas de aventura, pero hoy les quiero presentar la primera motocicleta de aventura, la BMW R80 GS modelo 1981. En este caso, este es un 81, a Colombia creo que no llegaron BMW R80 GS porque fueron lanzadas en septiembre del 80, pero esta es la primera motocicleta de aventura del mundo. Esto era lo que mandaba la parada en esa época, lo que hoy puede ser algo con tecnología completamente obsoleta, era en lo máximo en esa época. Estamos hablando de rines de 21 pulgadas adelante y 18 pulgadas atrás. La moto se podía meter por cualquier parte. Conservaba el motor bicilíndrico Boxer, en el cual BMW se mantendría fiel incluso hasta 43 años después. Ojalá tener la fidelidad que tiene BMW por los motores Boxer en una relación, que ojalá Edgar tuviera una fiesta. Mentiras. Y conservaba también el cardán, dos cosas a las cuales BMW sería fiel durante muchos años, el motor Boxer y el cardán. Tenía suspensión telescópica, la cual cambiaría unos años más adelante, pero era un motor de 800 centímetros cúbicos bicilíndrico que producía cerca de 40 caballos de fuerza, freno de disco adelante, suspensión de largo recorrido para la época, tanto adelante como atrás, y atrás con una transmisión por cardán. Nuevamente BMW hasta la fecha no había producido ninguna motocicleta que no fuera de cardán. Una motocicleta diseñada con un tanque de combustible grande para recorrer largas distancias. Venía con la parrilla, venía con soportes, venía con maletas, venía con la posibilidad de adaptarle una cantidad de cosas y de irla haciendo muchísimo más aventurera con el paso del tiempo. Más adelante, por allá como en 1986, presentaría una versión que se llama París-Dakar para homenajear todas las victorias que había tenido, porque es que estos manes presentaron la moto en 1980, la empezaron a vender en 1981 y en 1981 ya se metían al Dakar y ya ganarían su primer Dakar. Una cantidad de victorias que vendrían después de la mano de otros pilotos muy famosos como Cyril Depré y otros pilotos también, pero la primera victoria de BMW llegó de la mano de Gaston Raynier, un mancito por ahí de este tamaño increíble, con una moto que le llegaba, el asiento le llegaba al ombligo. Era impresionante ver. Pero para conmemorar todas esas victorias en el Rally Dakar, BMW presentaría en 1986 una versión que se llamaba París-Dakar, un tanque más grande, un asiento más pequeño, una caretica de farola. Iba a ir cambiando algunas de las motocicletas por modelos un poco más avanzados. Después llegaría la R100 GS, después la 1100, 1150, 1200, 1250, lo cual nos lleva al día de hoy a estar también en el mercado la BMW R1300 GS. Vamos a darle una vuelta, vamos a probarla, vamos a llenarnos de nostalgia un poquitico a ver cómo funcionaba la moto de aventura por excelencia en 1980. Edgar, gran hijo de puta, grabame que esta es la R80 GS. Edgar, grabame, ¿cómo le fue que yo pensé?
Hey, ¿qué tal amigos? Soy Daniel Fernández. Una moto de 43 años de antigüedad. Es un viaje al pasado espectacular. La R80 GS probablemente haya sido la primera moto de alto cilindraje que yo manejé, ya que mi papá tuvo una modelo 81. Entonces me gusta pensar que hice parte como de la historia del motociclismo. Mi papá tuvo una de las 21.000 unidades de R80 GS que se vendieron. Entonces me parece muy bacano eso. Me parece sorprendente estar manejando una moto de estas después de tantos años. La R80 GS fue en su momento, algunas personas decían que era horrible, otras que estaba adelantada a su época, otras personas, los que se aventuraron a comprarla, los que se aventuraron a montarse en las primeras GS, en las primeras R80 GS, tuvieron la oportunidad de disfrutar de un motociclismo que BMW como que casi que se inventaba, digámoslo así, con una motocicleta con un uso específico, que era la motocicleta de aventura. Anteriormente había que modificar motocicletas de enduro o había que modificar motocicletas de calle para poder hacer este tipo como de aventuras, pero en el 1980-81 BMW presentó este modelo y revolucionó, y desde ahí todo ha sido un viaje increíble de las motocicletas GS a través de la historia. Más adelante vendría la R100 GS, después la R1100 GS, R1150 GS, R1200 GS, R1250 GS y por último la R1300 GS, que la acabamos de presentar en este video. 40 caballos o 50 caballos, dicen algunas publicaciones que él tenía 40, otros que tenía 50, freno de disco únicamente adelante. Esta moto en esta época de la vida probablemente no tendría cabida porque es una moto que no tiene frenos potentes, que no tiene nada de tecnología, no tiene inyección electrónica, son dos carburadores, no tiene mapas de manejo, ni controles de tracción, ni frenos ABS, ni nada. Esto es motociclismo puro y duro, señores, como me gusta a mí, motociclismo como los que ya no se ven, como los que ya muy poco se ven. Yo la disfruto muchísimo porque este tipo de motociclismo me gusta mucho, es el motociclismo que requiere que vos estés a toda hora en control de la motocicleta, en control del acelerador, en control del freno, y más encontrarse una moto en las condiciones en las que está esta, es de verdad casi que, como diré, por eso no era muy maño, pero es una experiencia religiosa, de verdad que manejar una moto de estas en el estado en el que esta está se siente delicioso. La moto curvea, cambia de dirección rico, la moto es ágil, es hábil, tiene una buena aceleración, pues para sus 40 caballos y 226 kilos de peso que tiene esta moto y que tenía para su época. De verdad que es muy bacano poder manejar una moto de estas, muy rico, y sobre todo una carretera de estas llena de curvas. Este es el tipo de motocicletas de carreteras para el cual fue diseñado esta motocicleta. La R80 GS está cargada de historias increíbles. En una época en la que la gente no se uniformaba por completo y le ponía las 3 maletas a la moto para subir a tomar tinto a Llano Grande, la gente verdaderamente hacía expediciones increíbles. Helge Pedersen fue uno de los pioneros del motociclismo de aventura y en una R80 GS recorrió el mundo durante más de 10 años y fue la primera motocicleta en cruzar el tapón del Darién que se tenga documentado. Entonces imagínense la travesía de ese señor, las aventuras de este man sobre una moto con esta tecnología. Estoy seguro que los aventureros modernos probablemente ni se atreverían a hacer una cosa de esas en una motocicleta nueva. De verdad que es sorprendente todo lo que se ha hecho por el motociclismo de aventura sobre una BMW GS. Pero llegó el momento de que adelantemos el cassette al 2024.
más de 40 años de evolución nos han llevado a esto, a una motocicleta completamente nueva. La BMW R1300 GS es, yo diría que por ahí un 98% nueva. Un vistazo por ahí como por encima me permite ver que continúa con los mismos espejos, los mismos calapiés de 1980, los mismos tabacos, los mismos tacos desde 1980 y los mismos rines, pero de resto todo es nuevo en la BMW R1300 GS. Vamos a enumerar o vamos a hablar un poquito desde la parte de adelante hasta la parte de atrás en todo lo que es nuevo y qué significan estos cambios. Esta, se las presento, es la BMW 1300 GS, la reina de las motocicletas de aventura, la moto de aventura más vendida en el mundo y en la historia. Con solo decirles que del modelo R80 GS se vendieron 21.000 unidades, 21.000 unidades de la R80 GS, y en estos días, hace muy poco, ensamblaron la motocicleta 1 millón con motor boxer. Es decir, BMW la tiene reclara con este segmento de aventura que viene con ella desde 1980 con la R80 GS y ahora en la R1300 GS. Entonces, de los cambios más importantes, el faro. Probablemente lo primero que notó la gente, amado por muchos, odiado por más incluso, el nuevo faro cumple ahora con la nueva normativa Euro 5 Plus que no permite tener faros asimétricos, es decir, tiene una farola más grande y una farola más pequeña, como BMW nos tenía acostumbrados. El carenado es completamente nuevo. La suspensión delantera también es nueva, ahora se llama Telelever Pro. Telelever Pro. Viene con barras de suspensión mucho más gruesas y una posición del manubrio mucho más diferente a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Con ajuste electrónico que varía dependiendo del peso que se le ponga a la motocicleta y cuál es el modo de manejo en el que llevemos la moto. Los frenos son frenos firmados por BMW, pero son hechos por Brembo. Son pinzas de 4 pistones con unos discos gigantescos en un rin delantero de 19 pulgadas que lo lleva equipando BMW desde la R1100 GS y equipa el mismo sistema de rines Sellomatic que lleva las cabezas de los radios a la parte de afuera que viene en sus motocicletas desde 1990 cuando lanzó la R100 GS. El motor es completamente nuevo también, no trae nada del modelo anterior, es un motor completamente nuevo, rediseñado desde cero, que equipa ahora la caja de velocidad, que antes estábamos acostumbrados a verla en la parte de atrás del motor, ahora la equipa en la parte de abajo. Es un motor mucho más compacto y con los cilindros mucho más arriba. Entonces lo vemos todavía con características visuales muy similares a lo que BMW nos trae acostumbrado, pero es un motor completamente diferente. Nuevamente ahora con la caja abajo, eso significa también que tiene una transmisión completamente diferente, una caja diferente, unos cambios que entran de manera un poco más diferente, un poco más suave, sin ser los más suaves del mundo. Equipa quick shifter tanto para arriba como para abajo. El chasis es completamente nuevo, rediseñaron un chasis completo con un espacio muy grande acá en el centro que permite meter cosas dentro del chasis que no lo teníamos anteriormente. Tenemos un subchasis en aluminio, toda esta pieza es una sola pieza en aluminio, es decir, descartamos el subchasis tubular que teníamos anteriormente por este chasis, por este subchasis completamente nuevo. Como lo mencioné anteriormente, los calapiés siguen siendo los mismos, pero de manera increíble los calapiés de atrás sí son mucho más anchos. Yo no sé por qué no pasan los calapiés de atrás para adelante para tener unos calapiés un poquito más anchos. La suspensión trasera también es renovada y se llama Paralever Pro. Este estilo de suspensión lo incorporaron desde 1980 con la R80 GS, pero ahora y desde la R100 GS equipa como un brazo oscilante en la parte trasera para que puedan tener mayor recorrido de la suspensión también. Date una vuelta por acá, yo les trato de explicar esa parte cómo funciona. En la R80 GS el cardan era una sola pieza completa derecha que iba desde la salida del motor hasta acá. Una sola pieza completa. Ahora son dos piezas completas con una rótula metida en esta parte de acá, lo que permite que esta parte de la suspensión oscile de manera independiente del brazo de la suspensión también. Eso lo que permite es que la suspensión tenga muchísimo mayor recorrido y mejor libertad de movimiento. Pinza de freno trasera de 2 pistones también firmada por BMW y el tablero también lo conserva del modelo anterior, es un tablero TFT que muestra toda la información, incluso hasta las botoneras son diferentes porque ya incorpora más botones para más funciones. En la parte electrónica cuenta con 7 modos de manejo, cada uno de ellos vinculado a unos frenos ABS, a un control de tracción y a un setting de suspensión diferentes. Aunque puedes entrar de manera independiente a cada uno de los modos e ir ajustando la intervención del control de tracción y la intervención de los frenos ABS también. Existen paquetes Pro que permiten que la motocicleta suba y baje
suba y baje dependiendo de la velocidad en la que vamos. Entonces en el paquete Pro de suspensión yo me voy acercando a un semáforo, voy disminuyendo la velocidad y la motocicleta va bajando de altura para las personas que de pronto tienen problemas con la altura de la moto, aunque lo estrecho que ya es la moto aquí permite que se alcance muchísimo más fácil el piso. Es una moto más liviana, más potente, ya estamos hablando de 145 caballos, 12 kilos más liviana y una conducción muchísimo más deportiva, que ya les voy a mostrar en este video cómo es que se comporta en carretera, y después nos vamos para el destapado. Así que quédense, que no nos demoramos. El nuevo motor de la BMW 1300 está mucho más lleno que el modelo anterior. Cuando hablo de más lleno, quiere decir que produce potencia desde mucho más abajo, lo cual disminuye la cantidad de veces que tenemos que cambiar, porque no tenemos que bajar cambios para cada curva, porque la moto nos va a sacar sin importar en qué rango de revoluciones esté. Hablando de cambios, la caja nueva es mucho más precisa que la caja anterior. Es un motor nuevo con una caja diferente, entonces funciona mucho mejor, aunque de todas formas todavía se siente pues como un poquitico durita la caja. Hay que darle con contundencia al quick shifter, viene equipado con quick shifter tanto para arriba como para abajo, entonces funciona mucho mejor. Es un poquito más suave que la versión anterior, ya no es tan traque, sino funciona mucho mejor, un poquito más suave, pero de todas formas hay que hacerle fuertecito pues si se alcanzan a sentir mucho los cambios. No es decir, no es una caja de moto japonesa pues como la que de pronto están acostumbradas otras personas que manejan motos japonesas. La moto es mucho más intuitiva, quiere decir que cambia de dirección muchísimo más fácil, pues, pero impresionante pues, es solo como casi que compensarlo, la moto voltea mucho más fácil. En sus 7 modos de manejo que viene, yo puedo escoger 4, es decir, puedo mantener 4 aquí en el tablero, que me cambian de este botón de acá, que me cambian a Road, que me cambian a Dynamic Pro, a Enduro Pro. Entonces yo puedo escoger Rain, Road, Dynamic Pro y Enduro Pro. Cada uno de ellos pues tiene su configuración electrónica y su configuración de respuesta de acelerador, de ABS y todo este tipo de cosas. Pero entonces para este tipo de carretera yo llego y lo pongo en lo que es Dynamic Pro, suelto el acelerador, me engancha Dynamic Pro, inmediatamente la suspensión entra como en alerta, todo se pone mucho más picoso y la moto responde muchísimo más. La moto acuesta mucho más, ya que el motor está más alto, porque como tiene la caja por debajo, los cilindros están más altos, y ya no hay ni 5 de riesgo, pues ni medianamente cerquita de golpear lo que sería una barra protectora o un cilindro, pues llegado el caso. Pero la moto voltea mucho más fácil. Tiene una aceleración impresionante, pero impresionante la aceleración. Estamos hablando de 145 caballos, la moto tiene que acelerar muchísimo más duro y también una cifra de torque absurda. Y desde muy abajo y muy lleno el motor, el torque nunca abandona la curva de potencia, siempre está jalando, siempre está, perdón por la irregularidad, pero tocaba. ¡Oh! ¡Qué moto para acelerar sabroso! Hay algunas personas que se quejan que el sonido de la moto ya no es el mismo que tenía antes. En bajas revoluciones está lejos de ser el mismo sonido que tenía antes, pero cuando aceleras la moto y la subir de revoluciones vuelve ese sonido bacano. Yo me lo imagino con un muffler, debe de sonar espectacular, pues espectacular. Ahí perdonarán las acrobacias peligrosas, pero es que si no nos pasamos ahí no nos pasamos nunca pues. Los frenos siguen siendo frenos muy buenos, una respuesta excelente. Recuerden que esto es un freno combinado, es decir, cuando yo presiono el freno delantero, el freno trasero también se activa en una proporción como de 70-30, 70% adelante, 30% atrás, activa el freno trasero. Entonces es un freno combinado, y eso combinado con la suspensión que tiene esta moto, que es el paralever y el telelever, hace que la moto no se clave adelante cuando yo freno.
es decir, siempre mantiene como la misma geometría al momento de frenar. Eso lo que permite es que si yo llegado el caso tengo que frenar en una curva, la moto como no cambia la geometría siempre se va a mantener en la línea en la que yo iba. Entonces eso se traduce principalmente en seguridad para el piloto. Así siempre ha sido desde que BMW incorporó las suspensiones estilo telelever y paralever hace muchos años en la BMW 1100. Entonces desde que los tiene, entonces siempre ha funcionado de la misma manera. Entonces es un poquito raro, se siente un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados en las motos, pero eso da seguridad y cuesta muy poco tiempo acostumbrarse a eso. Por eso es que las BMW son motos extremadamente seguras y les gustan a las personas que de pronto no tienen mucha experiencia en manejo, porque son motos muy fáciles de llevar, muy fácil de acostumbrarse a todos estos cambios pues, que tiene la moto, sobre todo en la parte de la suspensión. Por eso es que gusta tanto esta moto para los usuarios de pronto o personas ya mayores que no quieren tenerse que preocupar porque de pronto la moto sea insegura en alguna cosa. Esta moto es supremamente segura. Otra cosa que tiene esta moto que incorporó de sus hermanas más deportiva, puta aceleración la de esta moto, hermano, y Ave María. Vieron cómo estaba de abajo la potencia, cómo estaba de abajo las revoluciones y cómo sale. ¡Jue madre! ¡Jue pucha! ¡Oh! ¿Cómo acelera este fierro, por Dios? Entonces, otra cosa que tiene esta moto que hereda desde las de sus hermanas más deportivas como la S1000RR, S1000R y S1000XR es lo que yo llamo el tablero del ego o el tablero de la chicanería. El tablero de la chicanería es un tablero que permite ver a usted, ya lo voy a mostrar, le permite ver a usted el ángulo de inclinación, la presión de frenado y qué tanto le interviene a usted el ABS. Entonces ya les voy a mostrar el tablero apenas podamos pasarnos esta volqueta. Vamos. ¡Oh! Hace si sube muy duro de revoluciones. ¡Qué cambio tan impresionante el de esta moto, pues! Entonces, el tablero de la chicanería o el tablero del ego es de la siguiente forma. Entonces hundo este botón acá de para abajo, me abre esto, yo me paso para acá para Sport, hundo para abajo nuevamente y me cambia un tablero mucho más deportivo que me muestra el ángulo de inclinación, es decir, qué tanto me acuesto yo para cada uno de los lados. En este caso solo he volteado a 34 grados a un lado y 35 grados al otro. La presión de frenado que he ejercido y qué tanto ha intervenido el control de tracción en mi conducción. Entonces, por eso lo llamo yo el tablero de la chicanería, pues porque con esto yo llego y me bajo y le digo a mis amigos, uy, parce, yo acosté mi moto tantos grados, o... Los frenos siguen siendo sorprendentes en la BMW, sorprendentes. Oh, parce, sigue teniendo una aceleración muy buena, ahora mucho más, y los frenos siguen siendo muy buenos. Incluso esa distribución de frenado se alcanza a sentir. Cuando yo presiono muy duro el freno delantero, se alcanza a sentir en la palanca de freno trasero que la palanca se me mueve así un poquito. Entonces ahí está la intervención del freno trasero cuando presiono el freno delantero. Me voy a volver aquí y les quiero mostrar algo, y es que el ángulo de giro de esta moto, a pesar de tener barras de suspensión más gruesas, sigue siendo brutal, pues, porque es que muy pocas motos nos permiten hacer esto. Voltear en espacios tan chiquitos sin necesidad de bajar el pie. Eso me gusta mucho en la BMW, siempre me ha gustado. El manubrio ancho, así como lo tenía desde la R80 GS, para... Entre más ancho sea el manubrio, más palanca tengo, es decir, que menos esfuerzo tengo que hacer para que la moto cambie de dirección. Pillen como yo hago, como empujo de poquitico y la moto inmediatamente cambia de dirección. Esto es lo que llama contramanillar y es lo que ayuda a iniciar la curva en la moto. Entonces, como pueden ver, el tablero del ego me va mostrando a mí el ángulo de inclinación de la moto, la presión de frenado que he ido ejerciendo y si el control de tracción se ha activado en algún momento.
Muy sorprendente esta moto en la calle. Tiene ahora un carácter más deportivo, la moto es más liviana. Acelera mucho más duro, acelera desde mucho más abajo, los frenos siguen siendo sorprendentes y la moto es mucho más ágil en cuanto a lo que se refiere al cambio de dirección. Uf. No hemos tenido todavía la posibilidad de probarla en terreno destapado, pero ya dentro de poquito la vamos a meter una trochita muy bacana que lleva desde Bolombolo hasta Titiribí. La aceleración es increíble, hermano, increíble. Y esta suspensión, este tipo de suspensión poco convencional, que creo que son muy pocas las motos que la tienen en el momento, la tiene BMW y no recuerdo en este momento quién todavía la mantiene, porque incluso sé que Yamaha sacó hace un tiempo una moto con este tipo de suspensión. Mantiene la moto aplomada. Cuando digo aplomada es que la mantiene muy pegada del piso, muy adherida al piso. La moto va leyendo muy bien las irregularidades del terreno y se siente muy plantada. Es decir, no está rebotona, no está brincando, no está saliéndose de la línea, lo cual es muy importante. Sin importar si yo me pego de los frenos o no, ella no se va a parar y me va a sacar. Entonces esa es la seguridad que da este nuevo sistema de nuevo porque este se llama Telelever Evo y Paralever Evo, que son como la evolución de esas suspensiones que tienen setting nuevo. Esta suspensión está más grande, más gruesa las botellas, el sistema de anclaje del manubrio es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en las BMW anteriores, y todo el setup electrónico de las suspensiones pues también está mejorado. Entonces la moto, para las personas que estaban buscando de pronto un poquito más de deportividad en la moto, BMW con la 1300 lo logró. Tiene un carácter muy deportivo, se puede ir muy rápido, se puede cambiar de dirección muy fácil, casi que sin esfuerzo. La moto voltea y cambia de dirección muy fácil, sigue frenando supremamente bien, que BMW siempre ha frenado muy bien. Esa suspensión tiene otra característica, es que como no se hunde cuando yo freno, entonces no desperdicio potencia de frenado en compresión de suspensión. Normalmente lo que pasa en una moto convencional es que cuando yo freno duro, primero se me comprime la suspensión y ya después empieza a frenar la moto, cuando ya se le transfiere el peso adelante. Entonces en este caso, como esta moto no se comprime adelante cuando yo freno, ella sí se comprime pero no exagerado, entonces toda la potencia de frenado empieza inmediatamente, yo empiezo a accionar el freno. Sorprendente esa parte. Entonces nuevamente una moto más deportiva sin perder la capacidad que tiene de ser una motocicleta de turismo para recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros pues. Tiene detalles de fina coquetería, como lo llamo yo, que en este caso es por ejemplo la cúpula que se maneja desde este botón. Entonces puedo subirla, puedo bajarla dependiendo de la conducción. La pondría lo más alta posible cuando voy en carretera para que el viento no me pegue. Se me fue la mano en alto, no soy capaz de ver por encima de la cúpula, entonces por ahí más o menos es donde iría. Uno siempre de mirar por encima de la cúpula, nunca a través de la cúpula, porque la cúpula primero que todo distorsiona y segundo cuando se ensucia ya no veo. Entonces siempre hemos de estar viendo por encima de la cúpula. Y cuando ya voy a hacer destapado para que no me estorbe la cúpula para mirar, hundo el botón y baja la cúpula inmediatamente. Entonces detallitos bacanos que tiene la 1300 nueva, que no tenía la motocicleta anterior, que si vienen derivados de la RT y de la K. La RT y la K sí tenían la cúpula electrónicamente ajustable. Entonces, un motor nuevo, un chasis nuevo, suspensiones nuevas, casi todo nuevo en la motocicleta, hace que la moto tenga ahora un carácter mucho más deportivo, permite disfrutar carreteras con muchas curvas, pero manteniendo la seguridad que ha caracterizado siempre a BMW. Ahora es una moto emocionante. Yo, digámoslo así, me había mantenido alejado de las motocicletas de BMW porque me parecían que con tanto control y tanta cosa eran motos que de pronto carecían un poco de emoción comparado con otras motocicletas europeas como una Ducati o por ejemplo como una KTM, que me emocionaban. Pero ahora esta moto permite incluso ir quitando algunos de los sistemas electrónicos, es decir, como control de tracción, como ABS, de manera progresiva, lo cual permite que la moto tenga un comportamiento muchísimo más deportivo y permita tener esa aceleración y esa respuesta de motor tan impresionante que tenía antes. Entonces, con esos sistemas ya ajustables, podemos ir aumentando el nivel de emoción de la moto.
Ya vamos a meternos por un destapado que nos conduce desde Bolombolo hacia Titiribí. Vamos a ir a buscar el almuerzo en Titiribí por trochita como nos gusta, así que vamos a terminar de poner a prueba la BMW 1300 GS. Uno de los datos que nos dio el asesor de BMW cuando hicimos el Full Moto Show era que la moto había sido diseñada con un enfoque más hacia el off-road. Las motos anteriores eran más enfocadas hacia la aventura, hacia la comodidad de piloto y pasajero para recorrer largas distancias, y aunque muy buenas en off-road, porque tuve la posibilidad de probarlas en Albania. ¡Woohoo! Ese no era su enfoque principal, pero según BMW, en esta nueva 1300 GS, esta versión, la que viene con rines de radios, porque también existe una versión de aspas, viene con un enfoque más hacia los off-road. Y apenas uno se para, lo puede sentir inmediatamente. Apenas te paras, ya sentís una moto con una posición de manejo diferente, más parecida a una moto de enduro que a una moto de turismo. Cuando estás parado, puedes apretar las piernas, puedes apretar la moto con las piernas, gracias a que el chasis es mucho más delgado ahí en el centro donde van como las rodillas, entonces es mucho más fácil de apretar, y la posición con el manubrio en relación de los calapiés, asiento y manubrio, parece más una moto como de enduro que una moto de turismo, sin perder sus capacidades para hacer turismo muy cómoda. Pero ahora, por este tipo de carreteras destapadas, se puede ir mucho más rápido, con mucho más control, gracias también a ese motor que tiene y a esa electrónica que, una vez la aprendas a configurar y aprendas a conocer como los límites que tiene el paquete electrónico, puedes ponerla a derrapar tanto entrando como saliendo. Entonces se vuelve una moto supremamente divertida para este tipo de terrenos. La suspensión es buena para tirarse uno que otro salto, absorbe todas las irregularidades del terreno, todas estas irregularidades, pues claro que esta carretera está, claro pues que esta carretera está muy buena. Bueno, entonces, por allá escondido en el menú de configuraciones existe la posibilidad de uno ajustar el control de tracción y el ABS para configurar los modos. Entonces uno se mete por ahí como a varias pantallas y existe la posibilidad, y a medida que te vas moviendo con el menú te dice exactamente qué va haciendo, es decir, te va a permitir derrapar o no te va a permitir derrapar, te va a permitir hacer caballitos o no te va a permitir hacer caballitos, y todo eso dependiendo de las llantas como con las que vayas, porque ella te advierte. Como esta es una configuración para esto, esta es una configuración para aquello, en este caso nosotros vamos en el modo Enduro Pro. Ese modo Enduro Pro usted lo puede configurar, es decir, usted puede configurar la respuesta del acelerador, que en off-road nunca debe ser muy brusca. Yo la tengo en lo más suave posible, porque usted lo que necesita en off-road es tracción, no una moto que ande derrapando por ahí de lado a lado. Casa más bonita, hermano. Esta. Entonces puedes configurar la respuesta del acelerador, puedes configurar el ABS para que te permita entrar con la llanta trasera derrapando, y puedes configurar el control de tracción también para que te permita salir de la curva derrapando también y acomodar la moto, porque estas motos para off-road se manejan mucho mejor parados y manejando con la cola que manejando con el timón, es decir, se acuesta un poco la moto y se le da un poco de acelerador, se saca la cola y esta se acomoda ya para la curva. Así es como se manejan este tipo de motos grandes. Le hace esta, la KTM 1290, la Panamérica, todo este tipo de motos se manejan así, es con la cola. Sentado es muy difícil de manejar. A mí la otra moto, la que manejamos en Albania, me parecía fácil de llevar en off-road. No quiere decir pues que fuera la mejor moto en off-road, pero era muy fácil de llevar en off-road. Una de las ventajas principales es que tienen un torque desde abajo sorprendente, es muy fácil de llevar despacio. Es decir, cuando el off-road se vuelve técnico,
es muy fácil llevarla sin que se te apague y siempre traccionando. En esta moto es mucho más fácil todavía, mucho más, porque la moto con el nuevo motor que tiene empieza a traccionar o a jalar casi desde las 2500. Ya subimos a las 3000 y el motor empieza a jalar incluso un poquitico más. Pero usted puede ir todo el rato en ese rango de 2500 a 3500 revoluciones y la moto lo lleva perfectamente y siempre con tracción. Eso es muy importante cuando el terreno está extremadamente suelto, es decir, cuando tenemos demasiado cascajo, tenemos barro, tenemos pantano, es mejor llevarla en un cambio un poquitico más alto y traccionando a muy bajas revoluciones que abriendo el acelerador con esa moto derrapando para lado y lado, y con una moto como toda descontrolada porque de pronto careciera de bajos. Pero esta moto es rica en bajas, muy fácil de llevar traccionando siempre. Me puedo tirar los cambios casi que a 3500 a 4000 revoluciones, la moto lo recibe sin ningún problema y sigue jalando la tercera. Lo que tiene bueno la BMW. Aquí voy en tercera, voy a 2500 revoluciones. No conozco otra moto pues que haga esta gracia y que tenga un torque de tan abajo y tan parejo por toda la curva de potencia. Verdad que sorprendente. Entonces es muy fácil de llevar tanto para pilotos experimentados como para pilotos que de pronto no tengan mucha experiencia, que la puedan llevar más suavecito, como más despacio. En este caso, por ejemplo, como voy yo, sin que al momento de abrir el acelerador tengamos un golpe de potencia muy brusco. Sorprendente la moto, como con este cambio que tuvo de un año para el otro se comporta tan diferente en pavimento y tan diferente en destapado. Ambos una mejora impresionante. De lo más importante para el destapado es lo estrecha que es, nuevamente por acá, lo más estrecho que es ahí. Eso ayuda mucho a llevar la moto con el cuerpo. Esta moto se manejan en destapado principalmente metiéndole como un rodillazo al asiento. Vos le metes el rodillazo al asiento y ella va cambiando como de dirección y siempre llevándola muy apretada. Entonces es muy fácil porque ya es bastante estrecha. Y la posición cuando vas parado es muy similar a lo que tenés en una moto de enduro. Entonces sí, es una moto mejor para el destapado, es una moto mucho más deportiva en la parte de pavimento, mucho más deportiva en la parte de pavimento, mucho más deportiva, con mucho más potencia, mucho más torque y una electrónica muchísimo más refinada que permite que la moto sea emocionante, que a mi parecer le faltaba de pronto antes. Claro que sí hay un par de cositas que no me gustaron, pero ya las vamos a discutir en un momentico cuando lleguemos a un cafecito espectacular que hay en Titiribí. A pesar de las críticas que ha recibido la nueva BMW 1300 GS, que la mayoría, estoy seguro, son gente que jamás en su vida ha tenido o jamás en su vida comprará una BMW 1300 GS por la farola o que porque ya no parece una BMW o que la forma o que yo no sé qué, no hay cuántas, la moto sigue siendo una BMW. Continúa siendo una BMW, continúa siendo fiel al principio de la BMW, el motor boxer, el cardán, los calapiés delgaditicos que tiene desde 1980, el telelever, el paralever, todas esas cosas que la convierten en una verdadera BMW siguen ahí. Claro, la tecnología fue aumentando y las restricciones en Europa hicieron que tuvieran que cambiar la farola. Probablemente la podrían haber hecho de otra forma, como de pronto con la F900, incluso hasta de la G310 GS hubiera sido mejor. Pero ese motor boxer continúa, ahora con tecnología chip cam, que viene de algunos modelos anteriores, que hacen que genere ese torque tan impresionante desde abajo y llenito el motor, que hacen que tenga una aceleración casi que sin rival alguna. La moto empieza a jalar desde las 2500 revoluciones parejito y va subiendo sin sentirse el cambio del chip cam. El chip cam es ese árbol de levas que tiene como dos goteras o dos levas diferentes, llamémoslo así, una que abre muy poquito durante muy poquito tiempo para bajas y una que abre mucho y abre durante mucho tiempo para altas. Entonces no se siente como ese cambio cuando entra a funcionar como ese chip cam y eso me parece bacanísimo. Las suspensiones siguen siendo impresionantes, pero ahora el cambio principal está en la deportividad de la moto, en lo que cambió para convertirse en una moto mucho más deportiva en el asfalto
y una moto con un comportamiento off-road mucho más similar a una motocicleta de enduro, sobre todo por la posición. Continúa con ese manubrio ancho, pues bacano, divertido, que hace que la moto sea muy fácil de manejar con muy poquito esfuerzo. Eso me parece súper bacano. La moto continúa siendo una BMW, pues así parezca una moto de pronto un poquitico diferente, continúa siendo una BMW, continúa con ese ADN de BMW, todavía nuevamente en todos esos componentes que la han acompañado durante muchos años. Luego de varios kilómetros de haberla estado probando en pavimento y en destapado, me bajo contento, me bajo con una moto que me sorprendió sobre todo en su deportividad, en el manejo en carretera, en la aceleración y en que BMW hizo una moto emocionante, ¿no? Lo mencioné anteriormente en el video que me había mantenido alejado de pronto de las BMW porque me parecía que carecían de emoción. Ahora es una moto emocionante, la aceleración, la forma como podés ir eliminando cosas de la electrónica que antes eran muy intrusivas en la BMW. Podés irlas eliminando y ahora poder tener una conducción mucho más agresiva que permita que la moto derrape, que la moto acelere muchísimo más, que incluso permita hacer caballitos o wheelies o como lo quieran llamar, o incluso hasta endos. Podés hacer que no lo lograbas anteriormente en esta motocicleta, en estos otros modelos de moto. Ahora con la posibilidad de ir quitando como esas cosas electrónicas, la moto se volvió una moto emocionante. ¿Me gustó? Sí, me gustó bastante. Había manejado la 1250 del año anterior que la estuvimos recorriendo parte de Albania en el Fallos de Trails del GS Trophy. Esa moto me había gustado, me había parecido muy entretenida, muy divertida. Esta está un paso más arriba en deportividad y en comportamiento en cuanto a la parte de off-road también. Esas son como las conclusiones las cuales llegamos ahora ya en Titiribí, después de nuevamente haber recorrido varios kilómetros en la moto. Me gustó, quiero agradecerle a Autogermana por haberme prestado la moto, al equipo de producción, Edgar, los dos pelados nuevos que trajeron, muy buenos, tenemos unas tomas FPV muy bacanas, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like, dejarme en los comentarios si les gustó más la R80 que la R1300 GS. Nuevamente muchas gracias al equipo de 26 Colombia por haber estado detrás de las cámaras. Yo soy Daniel Fernández, nos vemos en un próximo video. Chao.